Oraciones coordinadas. Las oraciones coordinadas se forman de dos oraciones simples unidas por conjunciones como nexo. Las conjunciones son la categoría invariable dentro de una oración. Ya tenemos su clasificación. Las oraciones coordinadas pueden ser copulativas. Dentro de estas oraciones están unidas por las conjunciones y, ni y que. Vamos a tener dos oraciones simples pero unidas por estas conjunciones para lograr unas oraciones coordinadas. Ejemplo. Esta es una oración simple. Marta está cansada de cocinar. Otra oración simple. Quiere irse a su casa. Cuando hablamos de oraciones coordinadas, vamos a ver que las dos oraciones tienen que tener sujeto y predicado y verbo. Las oraciones coordinadas se caracterizan también por tener uno o dos o más verbos, perdón. En este caso, Marta está cansada de cocinar. ¿Quién es el sujeto? Marta. ¿Cuál es la acción? Está cansada de cocinar. El verbo está. En la siguiente oración, quiere irse a su casa. ¿Quién quiere irse a su casa? El sujeto tácito, ¿no? El verbo irse. Ahora, para unir estas oraciones en una oración copulativa, nos dice que tenemos que utilizar las conjunciones y, ni o que. En este caso voy a utilizar la y. Entonces digo, Marta está cansada de cocinar y quiere irse a su casa. Punto final. Y esa es una oración coordinada copulativa. Vamos a ver las oraciones coordinadas disyuntivas. Estas tienen un sentido de exclusión o elección. Los nexos son o, u, bien. Vemos un ejemplo. Ya les vuelvo a recordar, las oraciones coordinadas es la unión de dos oraciones simples. ¿Vendrás a cocinar con nosotros? ¿Te quedas aburrido en casa? Analizamos. ¿Vendrás a cocinar con nosotros? ¿Quién vendrá? Sujeto tácito. Verbo, cocinar, ¿no? ¿Te quedas aburrido en casa? ¿Quién se queda? Él. Sujeto tácito. Te quedas aburrido en casa. Muy bien. Vamos a unir estas dos oraciones. Como dijimos, son disyuntivas. Cuando hablamos de una disyuntiva, es cuando nos ponen en un camino. Por ejemplo, llegamos a un punto donde donde encontramos dos caminos a seguir o dos opciones, ¿no? Nos da a elegir, dice, es una elección o un sentido de exclusión. Entonces, cuando yo estoy en una disyuntiva, tengo que tomar una decisión, si voy por aquí o voy por allá. En este caso, la disyuntiva es, ¿vendrás a cocinar con nosotros? Y colocamos en la conjunción o te quedas aburrido en casa. ¿Ya? Ustedes pueden formular otra oración, por ejemplo. ¿Te portas bien hoy o no vas a la fiesta? ¿No? Esa sería otra oración coordinada disyuntiva. Vamos a ver otro tipo de oración. Tenemos las oraciones coordinadas adversativas. Son de sentido de, ¿qué nos dice? De oposición. Y se unen con las conjunciones pero, si no, más. Ahora, dentro de estas conjunciones adversativas hay una subclasificación, ¿ya?
Ahora, ¿a qué se refiere la palabra adversativo? Adversario, dice, ¿no? Hay un contrincante, alguien con quien tenemos que pelear, digamos, ¿no? En una lucha libre ustedes pueden ver dos adversarios, ¿verdad? Peleando por un campeonato, tal vez. Ahora, vemos que dentro de las adversativas hay una oración coordinada restrictiva, dice. Presenta contrariedad parcial entre ambos enunciados. Dice, presenta contrariedad, es el contrario, parcial, no es total, ¿no? Y tenemos un ejemplo, hace sol, pero luego lloverá. ¿Cómo podemos hacer nosotros? A ver, otra oración. Diríamos, hace calor, pero más tarde hará frío, ¿no? Entonces, siempre va a estar enlazada por la conjunción pero. También tenemos las adversativas exclusivas. Los enunciados son incompatibles, dice. El nexo es si no. La conjunción, si no. En este caso, la contrariedad es parcial, no se olvide. Y en este caso, son incompatibles totalmente las dos oraciones. No estoy de acuerdo contigo, sino con tu hermano, ¿no? Si no, si no, hace una oración coordinada, adversativa, exclusiva, ¿ya? Son incompatibles. No estoy de acuerdo contigo, sino con tu hermano. Por ejemplo, puedes decir, hoy comerás verduras. Si no, comerás pollo. Son incompatibles, ¿ya? Luego tenemos las oraciones coordinadas distributivas. Estas expresan acciones alternas, son alternativas, ¿no? Y el nexo son las conjunciones bien, unos, otros, tan pronto. Ejemplo, este niño es hermano de aquel otro. Uno estudia mientras el otro duerme. Son dos alternativas, ¿no? Que nos muestran las oraciones coordinadas. Luego tenemos las oraciones coordinadas explicativas. ¿Qué hacen estas? Dice, dan una explicación sobre la oración principal y utilizan las conjunciones es decir, o sea, o bien. Ejemplo, en vacaciones iremos a los Yungas, es decir, a Coroico. Puedo decir, hoy no podré ir a la fiesta. O sea, mi mamá me castigó. Estoy explicando el por qué no voy a ir a la fiesta, ¿no? O sea, y este es el que siempre utilizamos, ¿no? Para dar explicaciones. O sea, ¿se acuerdan de esa palabra, no? Entonces, podemos hacer otra oración, por ejemplo, podemos decir, mi mamá llegará tarde. Es decir, salió de compras, ¿no? Porque las mamás siempre nos tardamos al ir de compras, ¿no? Entonces, estaría esa otra oración que digo, mi mamá llegará tarde. Voy a utilizar la conjunción es decir, y otra característica de estas conjunciones es que siempre van a ir entre comas, es decir, fue de compras. Fue de compras. O le podemos decir, mi mamá llegará tarde, o sea, fue de compras, ¿no? Entonces, así ustedes van a ir elaborando otras oraciones utilizando las conjunciones de las oraciones coordinadas explicativas. Muy bien.
hasta ahí estaríamos terminando con las oraciones